Hola amigos, hoy es 5 de agosto, esto es La Biblia Responde y yo soy el pastor Miguel Barrales, que como todos los jueves estoy aquí en esta señal, en este canal para acompañarlos y pasar esta hora reflexionando sobre las respuestas que Dios nos da a diversas circunstancias de la vida. De ahí el nombre, La Biblia Responde. Y al empezar este programa, pues lo que quiero hacer es invitarlos a participar. Pueden hacerlo a través del WhatsApp, con sus comentarios y sus preguntas, o si gustan, a través de las redes. Para todo el equipo va a ser no solo una alegría, sino un indicador positivo del trabajo que estamos haciendo, sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Dicho esto, quiero contarles que hoy vamos a tener un programa especial, porque me está acompañando mi buen amigo, el doctor Tomás Gutiérrez, con quien hoy vamos a conversar sobre el significado del bicentenario. Así que lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida. Tomás, bienvenido a La Biblia Responde. Tu saludo, por favor, para nuestra audiencia. Gracias, Pastor Miguel. Muy contento de estar en tu programa, de poder pensar sobre el bicentenario. Si bien es cierto, ya hemos celebrado este 28 de julio con muchas luces y sombras. Esperemos que esto pueda arreglarse y llevarse mejor. Y iniciamos realmente porque en la historia desde 1821 comienzan los procesos de cambio y transformaciones en el país, pero todavía hay un brote español que se va a consolidar el proceso de independencia en 1824. Entonces nosotros vamos siempre en camino al bicentenario a celebrar el 24 ya la emancipación de toda Sudamérica. Tomás, yo quiero comenzar el programa hablando sobre la 16ª ceremonia de acción de gracias por el Perú. Tú has estado acompañando el proceso desde su inicio. Al principio, producto de la amistad que el Señor nos permitió tener con quien fuera el doctor Alan García Pérez, luego se convirtió en parte del ceremonial del Estado, pero cada 5 años sufrimos una turbulencia, ¿no? Cuando hay el cambio de mando, el presidente entrante, ¿vendrá o no vendrá? Y lo mismo sucedió en esta ocasión, y el presidente Castillo, el premier, los ministros y varios congresistas estuvieron presentes. Así que mi pregunta es, en tu análisis, ¿qué significa para la institucionalidad de la Iglesia Evangélica la continuidad de la ceremonia de acción de gracias? La acción de gracias es digamos, todo un agasajo, todo un recordar, todo un agradecimiento que hacemos los evangélicos por el país. Entonces es un modelo que se ha tenido en algunos países y gracias a Dios que se pudo establecer con el gobierno de Alan García, ¿no? Y creo que tú fuiste una de las personas que pudo darle esa visión y manifestarle, ¿no? Que así como hay un Te Deum, ¿no? Una acción de gracias de la Iglesia Católica, también sería importante tener una acción de gracias del cuerpo evangélico, del mundo evangélico. Y es verdad, ¿no? La presencia primero de Alan García, la presencia luego de Ollanta, pese a que fue en el último año que él estuvo, la presencia del presidente Kuczynski, y ahora también tuvo la presencia de Vizcarra, ¿no? También estuvo Vizcarra, y ahora el presidente Castillo. Eso nos da a entender que la acción de gracias es un movimiento ya consolidado, legitimado, ¿no? Pese a que ha habido siempre controversias de la representatividad, pero el hecho de que estén dos movimientos de incidencia y movimientos que han tenido cierto arraigo en el país, como es el Consejo Nacional Evangélico del Perú y UNICEF, ha permitido de que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, pese a que pueden haber otros intentos de querer hacerlo, yo creo que ya con esta acción que se ha tenido, se ha institucionalizado ya la acción de gracias y son las entidades del CONE y UNICEF las encargadas de convocarlo, ¿no? Entonces, la presencia del presidente Castillo legitima a estos organismos como aquellos que van a realizar siempre la acción de gracias. Las redes
a veces son malcriados. Entonces en las redes escuchas comentarios, lees comentarios, perdón, pero ¿para qué sirve esto? Tantos años haciendo y el Perú no cambia, solamente sirve para la foto, para la pose, cosas que no me afectan emocionalmente, pero me generan un grado de preocupación porque quizá no estamos entendiendo el significado de la ceremonia. Tú eres historiador, eres sociólogo, eres teólogo y además has caminado por el mundo, ¿no? Y sabes en qué otros países se realiza. Así que yo quiero pedirte esa apreciación subjetiva. ¿Tiene valor la ceremonia? ¿Dónde radica su valor? El valor que sí es importante la acción de gracias. Tú no puedes decir que no y para qué sirve, para qué otro. Porque es el reconocimiento que hace el Estado a la labor de la Iglesia Evangélica como tal. Entonces hay que entenderlo porque el Estado no iría si no les interesa. El Estado no participaría si ve una iglesia pues flaca, débil, que no ayude en nada y que tenga problemas. O sea, los gobernantes no son tontos, ¿no? Es decir, necesitan ese apoyo. Y también la acción de gracias es un momento en el cual el pueblo evangélico ora. Ora, el pueblo evangélico encomienda a sus gobernantes y el pueblo evangélico vigila a sus gobernantes. Entonces, yo creo que eso es la acción de gracias. Al final, el hecho de orar por los gobernantes, de decirle, encomendarlo a Dios, es la fe que uno tiene. También hay muchas personas que dirán esto, pero hay otras que se alegran y lloran. Yo tengo testimonio de a veces hermanas y hermanos que el primer acción de gracias, cuando vieron a Ana García entrar, ¿no?, a la iglesia de ese misionero, entrar, sentarse, la gente lloraba. La gente escribía, mira, un presidente escuchando el sermón del Evangelio, ¿no? Entonces, el hecho de participar y estar un poco legitima la acción de la iglesia, agradece la acción de la iglesia y también es un momento de unión de la iglesia evangélica. Pese a lo que no querramos decirlo, la iglesia se une, pues viene, no te quiero decir perros pescoteas, pero viene todo el mundo y tú te das cuenta, ¿no? En esta última acción de gracias, yo vi, por ejemplo, a personas de COMPE, a pastores de fraternidades, a Arconé, a UNICEF, todos, aunque era muy pequeño, porque yo te aseguro que si no hubiésemos tenido la pandemia, hubiese ido 2.000, 3.000 personas, es decir, es un momento de unidad. No, evidentemente la ceremonia de acción de gracias convoca a todos, ¿no? Pero yo quiero señalarte para un comentario. Alan García, dices tú bien, el momento significativo es cuando él levanta la Biblia. Yo recuerdo bien que la niña le entrega la Biblia y él muy teatral, ¿no?, gira hacia la congregación y levanta la Biblia y esa es la foto, ¿no?, del primer presidente en un templo cristiano levantando la Biblia Reina Valera, que es nuestra Biblia, ¿no? Pero de la misma manera creo que tiene mucho significado que el presidente Castillo, que no se ha quitado el sombrero ni en el Congreso, ni para dar su discurso, ¿no?, sin embargo, entró con el sombrero y cuando empezó el culto se lo quitó en un acto de respeto. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Este es un reconocimiento a la iglesia evangélica, tiene un papel, tiene un rol, tiene una presencia en el país. Yo creo que el señor Castillo tiene una formación evangélica, ¿no? Es decir, él de niño, tengo entendido, por los testimonios de algunos pastores nazarenos, él asistía a la iglesia, ha estado presente desde su adolescencia hasta cierta edad. Y su esposa es miembro de la iglesia, la esposa del presidente Castillo es miembro de la iglesia nazarena. Entonces, estamos orando por ella se sintió muy en casa, ¿no? Y esa sacarse el sombrero, ese respeto por la herencia que ha tenido, pues, porque algo se ha tenido que dejar, ¿no? No creo que el evangelio se quede ahí, entonces, algo ha tenido que dejar y ese respeto sí fue notorio porque no lo hizo en ninguna ceremonia oficial y aquí lo viene a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la acción de gracias tiene para futuro. Hay que pensar en una acción de gracias a nivel nacional. Algunas denominaciones lo han hecho, ¿no? Algunas fraternidades lo han hecho. Por ejemplo, el mismo 30, a las 10 de la mañana, la fraternidad de iglesias de pastores, iglesias del centro del país, de Huancayo, celebraron la acción de gracias, o sea, y recuerdan y hablan en la presencia. Entonces, yo creo que la acción de gracias ya debe ser una especie de movimiento en todo el país.
en todo el país, donde podemos celebrar con las autoridades de esos lugares, ¿no? Solamente que la pandemia ha ocasionado este problema, que esperamos que se pueda superar y el próximo año ya la Acción de Gracias sería a nivel nacional. Yo creo, amigos, que nuestro programa lo vamos a dedicar a evaluar la ceremonia. Así que ahora nos vamos a unos cortes comerciales, pero quiero que volvamos con una pregunta, porque me gustaría escuchar una evaluación del sermón que se predicó el día 30 en la ceremonia de Acción de Gracias, de los momentos cumbres del sermón y de cómo eso tiene una aplicación a nuestra vida nacional. Así que vamos a unos mensajes y regresamos para la segunda parte de La Biblia Responde. Hola amigos, estamos de vuelta a La Biblia Responde y quedó una pregunta flotando en el aire con respecto al sermón de la última ceremonia de Acción de Gracias. La ceremonia tiene varios elementos: el saludo, la oración, el himno nacional, la oración final, que es la bendición por el país, pero definitivamente la sección más importante es la predicación de la palabra. Y este año fue invitado a predicar el pastor Eduardo Concha, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Y su texto base fue Mateo 22, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí me gustó el sermón, porque Eduardo habló de que amar a Dios y amar al prójimo implica respetarnos. Pero no lo dejó en el aire, ¿no? Sino respetar la Constitución, respetar la propiedad privada, respetar los derechos de cada persona. Y que en ese marco la tarea más importante era la de reconciliarnos. Porque ¿qué nación puede sobrevivir si su gente está dividida entre sí misma? La versión que usó fue muy dramática en ese sentido y nos animó a reconciliarnos, nos animó a perdonarnos los unos a los otros y nos llamó al sacrificio. Es decir, no habrá perdón ni habrá reconciliación si no camino la segunda milla, si no hago el sacrificio de bajar mis ideas, mis criterios para acercarme a mi prójimo. Me pareció un sermón muy importante en el contexto, pero quiero escuchar el análisis del sociólogo. A ver, ¿qué piensa Tomás del sermón? Yo creo que el sermón fue un sermón de contexto, ¿no? Contextualizó su mensaje, porque él hablaba pues a los gobernantes, a los congresistas, a los ministros, y porque en estos momentos hemos vivido en estos meses, días, hemos vivido pues una confrontación entre peruanos. La estamos viviendo. Y todavía seguimos, ¿no? Por cierta inestabilidad que no se arregla todavía. Pero bueno, entonces el hecho de vivir esta confrontación, esta división que hemos tenido peruanos y este maltrato, hace que el sermón pueda calar, el sermón entre. Entonces yo creo que lo que hizo el pastor Concha fue contextualizar su evangelio. Decirle, mira, hay que amarnos, hay que perdonarnos, hay que reconciliarnos y hay que entrar en sacrificio. Yo creo que fue muy atinado el sermón, muy atinado, ¿no? El respeto inclusive a la propiedad privada, entonces, muy atinado, diciéndole, nosotros pensamos así y queremos que ahora esto pueda cambiar. Pero va a cambiar si es que no nos reconciliamos y nos perdonamos y hay sacrificio. Entonces, en ese sentido yo creo que el sermón fue importante, caló, fue un mensaje que todos lo queríamos hacer, ¿no? Porque al final lo que nos manda el Evangelio es a reconciliarnos, a estar juntos y amarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Eduardo trata de decirle al presidente y a todos, señores, no busquen lo suyo, no busquen sus intereses, sino aprendamos a vivir juntos en paz y todo empieza por el perdón. Ahora, te pregunto, hablando de la representatividad, porque uno de los grandes líos nuestros es quién representa a la Iglesia Cristiana Evangélica.
si el concilio, si UNICEF, si las denominaciones, pero yo siempre he creído de que la representación está muy ligada a la prédica. Si predicas el mensaje que hemos escuchado desde nuestra chiquititud, pues nos sentimos ligados. ¿Crees tú que el cristiano promedio, al escuchar esa enseñanza, se sintió representado por lo que estaba hablando el pastor Eduardo Concha? Sí, yo creo que sí, porque es un mensaje cristiano, primero. Y es un mensaje, es que el mensaje evangélico no hay un mensaje que confronta, no hay mensajes proféticos. Puede haberlo siempre y cuando, pues, digamos, en un desastre, ¿no? Una presidencia, pues, opresora, todo puede haber. Quizá el próximo año. Entonces, no sabemos. Entonces ahí puede haber un rol profético. Pero este mensaje es un mensaje que siempre lo tenemos nosotros cristianos. Es un modelo de Jesús, ¿no? En Jesús hay un mensaje de liberación, ¿te acuerdas? Hay un mensaje de reconciliación y hay un mensaje de discipulado. Eso decía Francisco La Cueva, ¿te acuerdas cuando leíamos ese librito en el seminario? Entonces decía, los mensajes de Cristo. El mensaje de Cristo es de liberación, reconciliación y discipulado. En este sentido, el mensaje netamente que enmarca el rol evangélico, el mensaje evangélico es reconciliación. Entonces, él cae justamente en lo que dice La Cueva, que es parte de los mensajes de Jesús y que la iglesia evangélica lo pone en práctica. Acuérdate de ese texto, ¿no? Reconciliados, por el Señor siempre. Él enfoca lo que La Cueva decía, ¿no? Así que me parece muy bien, muy evangélico. El domingo yo estuve contándole a la gente lo que Piérola decía, ¿no? Al ver cómo en la época de Piérola los peruanos se confrontaban el uno al otro, pero no se daban cuenta de todo el teatro que había detrás. Piérola decía que el Perú era un país de desconcertadas gentes, ¿no? Para decir que era un país peculiar porque no se da cuenta de las cosas que están sucediendo. Y a mí me parece que seguimos siendo un país de desconcertadas gentes, porque estas fiestas patrias, o sea, el 28, bueno, dentro del ceremonial, el día aparentemente acabó tranquilo, pero el 29, sin que medie nadie, se generó una tremenda crisis de gobernabilidad porque no había gabinete y porque dijeron que iban a juramentar a 1 hora y terminó juramentando 3 horas después e incompleto. O sea, de pronto el país se movió y llegas al 30, a las 8 de la mañana, y el Perú parece un país previsible, seguro, tranquilo, en la ceremonia de acción de gracias, ¿no? Pero solo dura lo que duró la ceremonia, porque te vas al desfile y cuando estamos en lo más bonito, el presidente tiene que salir, podemos explicar, preguntarnos, pero tuvo que salir y dejar a los generales y a las Fuerzas Armadas, y recién en la noche se completa el gabinete. O sea, en ese marco de caos, de zozobra, la ceremonia vino a convertirse en el espacio de reflexión, de encuentro, porque a ti mismo te vi hablando con uno y otro líder de todas las tendencias. O sea, un momento te vi hablando con el premier, otro momento te vi hablando con el almirante Montoya, hay fotos, pues si tú te niegas a reconocerlo. Qué gracioso. Mira, lo que pasa es que la acción de gracias es una fiesta. Entonces, si vamos a ir a la acción de gracias, hay que ir con buen espíritu, ¿no? Y si vamos a escucharla, también. Pero si vamos a ir con críticos, mira, por conversar ya algunos pensarían que estaba buscando un puesto, ¿no? En el gabinete o algo así. No, hay que dar la bienvenida, ¿no? Es decir, la acción de gracias es una fiesta evangélica, nuestra. Y si vienen personas y aceptan venir y escuchar, hay que tratarlos bien, ¿no? Entonces, a todos los congresistas que pueden saludar, algunos ministros, ¿no? Yo le daba la bienvenida. Yo le decía, mire, estamos aquí porque queremos orar por ustedes, ¿no? Porque la Biblia dice orar por las autoridades, entonces, y sujetados a ellas. Yo le decía eso al premier. Usted tenga la confianza que la iglesia va a orar por usted para que usted haga un buen mandato, para que usted pueda hacer una buena administración. Eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Pero tiene que hacerlo bien. Eso es lo que eso dice Romano, ¿no? Para que vamos bien, dice, porque si va bien, pero tiene que hacerlo bien. Entonces él me decía, sí, estamos coincidiendo, y me gustó la actitud del premier, ¿no? Bueno, y eso nos manda el Señor, no es que uno vaya y le pida puesto de que está contigo, no, Dios no es así. Y después felicitaba al gobernador Montoya, que una vez lo tuve en el Congreso, en la Comisión de Defensa, lo pude ver, al almirante Pueto también, que lo conocía. Entonces yo lo saludé con mucho cariño y decía, lo felicito, ¿no? Vaya adelante y lo haremos por usted.
Y eso es lo que la iglesia hace. También tenemos 2 congresistas, ¿no? Que pude ver. No, tenemos más. Está Está Milagros, Milagros, ¿no? está Esdras, está este chico Muñante, está Javier Padilla, Sí. 4. Yo saludé a Milagros y la felicité y dije que siga adelante, ¿no? Y me sentí contento que haya sido electa, y también a Padilla, ¿no? Al congresista Padilla, que me pareció un hombre fantástico. Yo espero que dé un buen testimonio, ¿no? Y que sean personas y agentes de cambio que están ahorita el Congreso, ¿no? Que le puedan dar el nivel que el Congreso ha perdido durante este quinquenio, ¿no? Ahora, estamos hablando de la ceremonia de acción de gracias del Bicentenario. Y ahí vamos a entrar a uno de tus fuertes, el tema de la historia, ¿no? Porque yo en el saludo le mencioné al presidente que para los evangélicos la fiesta va a ser la del próximo año, donde se cumplen los 200 años de la presencia evangélica en el Perú, que están asociados a la figura de Diego Thompson. Cuéntanos, Tomás, ¿quién fue Diego Thompson? ¿Qué cosa hizo? ¿De qué iglesia era? ¿Qué cosa hacía? ¿Cuál es su significado en la historia del Perú? Bueno, Diego Thompson es un ícono de lo evangélico, es un modelo también que hemos tenido de misión en el siglo XIX. Diego Thompson es un pastor bautista, ¿no? Escocés. Repítalo en cámara. Pastor bautista escocés. Entonces él va a trabajar para la Sociedad de Educación Pública Británica, la Sociedad Educativa, que era una sociedad fundada por José Lancaster, un cuáquero evangélico protestante, que implanta su sistema llamado monitorial, ¿no? Un sistema monitorial donde él podía enseñar, un profesor le enseñaba a 10 alumnos y cada uno de ellos enseñaba 10 más y se podía multiplicar, y tenía la Biblia como texto de lectura, de aprendizaje, ¿no? Entonces esto fue importante en Inglaterra, ¿no? A través también de las escuelas dominicales se implanta el sistema lancasteriano y tiene muy buenos resultados. Diego Thompson va a venir a la América Latina bajo este modelo, trayéndolo, pero también era miembro de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. De las 2 virtudes, Las 2 virtudes. bautista y de la La sociedad Sociedad Bíblica, era la Sociedad Bíblica Británica que ellos llegan, ¿no? Entonces, ellos cuando llegan, primero llega él a Buenos Aires, y en Buenos Aires lo que pasa es que es invitado para poder implantar el sistema. Lo invita el presidente y él logra hacerlo, está ahí presente y crea una sociedad de beneficencia. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, en las nuevas repúblicas todavía eran muy pobres por el tema de la guerra, ¿no? Entonces no tenían los recursos y él crea una sociedad de beneficencia que apoye el sistema lancastriano, ¿no? Lo hace, luego es invitado a Chile con Bernardo O'Higgins. Él también implanta el sistema junto con el apoyo de Bernardo O'Higgins, que era el libertador, y de ahí es invitado por San Martín. En 1822 San Martín lo invita para que él vaya. Dice que entonces él en junio parte de Valparaíso, llega al Callao y ese mismo día pasa a Lima, y en Lima es visitado por San Martín. O sea, él cuenta porque él escribe unas cartas y él publicó las cartas sobre, le digo Thompson, a la Sociedad Bíblica Británica, entonces él las publica, ¿no? Porque él da a entender cómo vivía la independencia. Pero esas cartas que escribió en inglés fueron publicadas, traducidas al español y publicadas en 1971. Fueron publicadas a raíz del sesquicentenario de independencia. Claro, y son publicadas, y Estuardo Núñez, que era director de la Biblioteca Nacional, que era amigo de los protestantes, él hace que se publique en uno de los tomos enormes del sesquicentenario, porque hay como 100 tomos, ¿te acuerdas? Del sesquicentenario, y en ese hay un tomo que se llama De Viajeros, y publica todas las cartas en Perú. Entonces eso fue traducido al español, y es una riqueza, ¿no? Entonces Diego Thompson llega al país y con San Martín se entrevista, y San Martín le ofrece todo el apoyo para que pueda empezar las escuelas lancastrianas, que se llamó la Escuela Normal. El 6 de julio de 1822 sale el decreto y lo nombran a él director de la escuela. Más adelante va a haber una ceremonia. La escuela normal. La escuela normal, que sería la Universidad de la Cantuta, ¿no? Que es la herencia que no tiene. Porque las escuelas normales van a continuar. La escuela normal continúa de formación de sus maestros y profesores
continúa, pero cambia el método. El método del castellano sí dura hasta mediados del siglo XIX, ¿eh? Dura todavía porque era... pero Thompson se rodea de curas católicos, ¿no? Francisco Navarrete y Camilo Vergara son curas. Uno era párroco de la iglesia de San Lázaro en el Rima, y se junta con ellos para entender, para colocar el sistema y tener toda la aceptación. Sin embargo, siempre como el Parlamento se inaugura en 1822 también, el primer Congreso Constituyente, había muchos curas, y algunos estaban en contra de que él sea, ¿no? Porque como un protestante va a estar. Y ha habido cartas dirigidas al Congreso de la República quejándose de la designación de Thompson, ¿no? Pero sin embargo, Thompson la tenía claro, ¿no? Porque él va a implantar el sistema, va a rodearse de la gente, tiene la visión de una educación también para las niñas, tiene la visión de hacer una escuela en el Rima, en San Lázaro, detrás de San Lázaro, pero era un visionario Thompson, recibe 500 Biblias, viene de Londres, la recoge del Callao, Biblias, Nuevos Testamentos y tratados bíblicos, y dice que en 2 días vendió 500 Biblias. O sea, que el tipo era un colportor. Se llamaban colportores, pues no era un colportor de nivel y de un carisma extraordinario. Entonces, lamentablemente no tenemos un cuadro de Thompson, ¿no? No logramos. O sea, no tenemos un retrato, no hay un retrato de Thompson. Quizás en Escocia se pueda buscar, pero no tenemos. Lo que tenemos son sus cartas, tenemos también sus textos, porque estando en el Perú, él va a enseñar inglés y algunas personas querían aprender, y él logra publicar un libro que se llama Epítome de la Gramática Inglesa, en 1824. Lo publica en Lima, y era un material, yo creo que era uno de los primeros textos, por no decir el primero, de aprender el inglés. Entonces, aprender el inglés es importante, hay que conocerlo, y él publica ese texto que, gracias a Dios, está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Es una joya, Epítome de la Gramática Inglesa. Estando en el Perú también, él se da cuenta que la población indígena es muy alta. En el Perú, en 1821, había cerca de 1,5 millones, 1.800.000 de habitantes, por el censo de 1793, que lo realizaron en el virreinato. En todo el país. En todo el país, ¿no? Y era muy grande el país, ¿no? Entonces era muy grande, se logra hacer ese censo, y ahí se da una población de 900.000 indígenas, o sea, 200.000 personas que estaban, no en la citadina, no estaban en la sierra, y que eran indígenas y que manejaban el quechua. Entonces, Thompson se da cuenta. O sea, la mitad del país. Más de la mitad, 60% era más o menos, ¿no? Entonces se da cuenta que se necesita tener el Nuevo Testamento al quechua. Y eso es un aporte que hay que nosotros, como evangélicos, y que vamos rumbo al bicentenario, debemos de tener. La traducción del Nuevo Testamento al quechua lo hacen diputados cusqueños del primer Congreso Constituyente. O sea, esa es la novedad. La novedad. Lo hacen porque se constituyen en el equipo de traducción a invitación de Diego Thompson, y porque Thompson está repartiendo Biblias, pero tratados bíblicos, ¿no? Yo encontré varios tratados bíblicos que Thompson envía a Trujillo, Biblias totalmente para Trujillo, Gonzalo Dona envía, y también a Arequipa. En Arequipa llegaron los folletos de Thompson, llegaron 4 folletos de Thompson, importantísimos porque era a través de los tratados que tú evangelizas, pues, ¿no? Y esos tratados bíblicos eran sobre el Padre Nuestro, sobre el Hijo Pródigo, sobre las verdades cristianas. Eran 4 folletos que vendían en la plaza mayor de Arequipa, junto con un Nuevo Testamento y una Biblia. Y llegan los curas y dicen, tú no puedes vender eso. Entonces decomisan todos los documentos y los tratados estos. Y en ese entonces estaba el arzobispo Sebastián Goyeneche, un arzobispo muy católico, muy realista, ¿no? Y él envía esto al seminario de San Jerónimo, en Arequipa, que es el seminario donde estudió Virgilio, para que examine los textos. La herejía, examine. Y ese caso, ese documento es valiosísimo, porque es un documento que está en la Biblioteca Nacional de Perú, donde es el juicio a los tratados bíblicos no católicos, digamos. Entonces, estamos hablando de 1824. 1824 fue, o sea, el 23 de octubre y el 24 sale la resolución, donde un grupo de la ya estaba en el Callao ese local donde los ingleses... No, eso viene después. El local viene en el año 44. O sea, la primera presencia evangélica militante, evangelizadora,
Es Diego Thompson. Es Diego Thompson. No hace iglesia. No hace. Quizás por eso no hay tanto la fuerza de decirle, miren, se inaugura. Por eso que nosotros pensamos que es el inicio de la presencia evangélica en el país. ¿No? Es el inicio, porque es evangélico, es protestante. Claro, no es el inicio de la fundación de una Del iglesia. establecimiento de la iglesia, no. No. Es el inicio de la presencia. El establecimiento vendría después con los anglicanos, en 44, 64 con su templo, y con Pensote más adelante. Lo interesante de los folletos que llegaron a Arequipa era que en esos folletos eran protestantes, ¿no? Porque decía Sociedad Bíblica Londres. Entonces, y cuando analiza, es más interesante aún porque el clero católico, o sea, los doctores, los teólogos católicos dicen: este es herejía, el luteranismo, el calvinismo, esto es esto, entonces, y condenan. Por eso se llama libros prohibidos, se llama, en 1824. Entonces, ¿cómo pueden haber libros prohibidos en plena república? Libros prohibidos, 1824. ¿Quién los prohibía? La Iglesia Católica. La hegemonía católica es fuerte en los años y va a continuar, pese a que había diputados católicos muy liberales, muy abiertos, pero es la verticalidad de Roma que lo saca de encima, ¿no? La Iglesia Católica no reconoció la independencia y no la reconoce no porque salían o venían estos liberales o estaban en contra de la Iglesia, sino, ¿sabes qué? Yo entendí que era el concepto de república. Eso lo discutí mucho, me lo explicaron unos profesores de la Universidad de Roma, una investigadora de Vaticano en Roma, una historiadora, me decía que el temor del reconocimiento de las repúblicas que tenía que hacer Roma a las nuevas que habían aparecido, no lo hacían porque se llamaban repúblicas. Porque la república era un concepto francés, por lo menos se llama la República Francesa, que fue laica, que fue, pues, que fue, desacraliza todo. Entonces, esa idea de que vengan los países de América Latina al modelo francés hace que no lo reconozca, no pueda haber, y al final fue todo lo contrario. Pero eso fue el tema que se discutió mucho y que Vaticano no reconoció hasta después, ¿no? Pues qué interesante nuestra conversación. Nos toca ir a unos mensajes comerciales, pero luego regresamos para la última parte de La Biblia Responde. Ya volvemos. Hola amigos, estamos de vuelta a La Biblia Responde, la tercera parte del programa, y conversábamos con Tomás sobre el rol de Diego Thompson en los inicios de la vida republicana. Con él hablábamos de este personaje porque el año que viene los evangélicos vamos a celebrar el bicentenario de la presencia evangélica en el Perú. Y no se trata solo de hacer historia. Yo creo que también tenemos que proyectarnos hacia adelante y por eso quiero que aprovechemos la emisión de este programa para hablar de lo que va a suceder en este año. Así que, Tomás, quiero preguntarte qué planes tenemos para la celebración del bicentenario de la presencia evangélica en el Perú. Bueno, es una fiesta esto, en el sentido de que hay que recordar y ponerlo en evidencia y también dar honra que merece honra, ¿no? Eso, hace 100 años, un misionero, Juan Richie, quiso hacer un listado, la nómina de misioneros que llegaron desde 1822 hasta 1921. Llegaron 204 misioneros en los primeros 100 años, ¿no? Después aumentaron muchísimo, pero además era por la vía, uno venía en barco y todo lo demás. Entonces era desde 1822 al año 1921, 204 misioneros, ¿no? Vinieron de diferentes nacionalidades, ¿no? Y también llegaron las primeras denominaciones. Pero él puso algo que me impactó a mí cuando lo leí hace muchos años. Decía: al que honra, honra. No debéis a nadie nada. Al que honra, honra. Y a mí me gustó eso, porque yo decía, qué bien, ¿no? Que Richie, uno de los hombres líderes evangélicos más grandes que hemos tenido en la historia del establecimiento de la iglesia, decía esto. Entonces, ¿cómo honramos la presencia de Thompson? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia evangélica darle un tributo a Thompson? Y no solamente Thompson, que es importante,
en el inicio de la obra evangélica, sino también es importante en el país, porque inicia la educación, ¿no? La educación pública, y se encarga el primer rector de la Universidad de Cantuta, o sea, tiene un significado grande, digamos, no solamente para los evangélicos, sino también para el país. Entonces, tenemos que rescatar todo su legado. Y su legado significa, pues, el hecho de publicar la traducción del Nuevo Testamento quechua. Eso sería formidable, porque publicar la traducción que hizo él con los diputados es, pues, de un significado para el país. Y para que lo entienda nuestra audiencia, el quechua del Cusco de 1824, o sea, si hoy un quechua hablante lee ese quechua, lo va a encontrar como encontramos nosotros la Reina Valera de 1909, ¿no? Lo va a encontrar desfasado, pero era la traducción de su momento. Sí, y ahí tiene digamos, mucho valor, claro. O sea, mucho valor algunos que leyeron el texto, el quechuista que leyó el texto de Diego Thompson, nos dijo que era un quechua de smoking. De smoking. Es un quechua aristócrata. Entonces nos fascinó eso. Eso sería, digamos, algo de poder publicar, ¿no? Después sería bueno publicar también, como algo de recuerdo de lo que hizo, el texto al inglés, el epítome de la gramática inglesa, ¿no? Que está en la Biblioteca Nacional. Sería un facsímil muy interesante, ¿no? Después tenemos que ir pensando en que, como es el inicio de Thompson, sería bueno tener una especie de una muestra, ¿no? Una muestra fotográfica y de retratos de la presencia evangélica del país, ¿no? Creo que la Biblioteca Nacional del Perú, gracias a Dios, que es la que guarda como tesoros suyos las primeras revistas evangélicas, los primeros textos evangélicos, las cartas. Hay una carta de Diego Thompson dirigida al Congreso de la República que está en la Biblioteca Nacional. Entonces, un poco como que poner en valor todo eso que hemos tenido y hacer una exposición itinerante, ¿no? No solamente que se pueda presentar en la Biblioteca Nacional de Perú, sino también se pueda presentar en algunas regiones, algunos departamentos, ¿no? Previa conferencia, porque sería un momento de poder buscar algo que todos deseamos, que es la identidad evangélica. Estas muestras, o el hecho de recordar a Thompson, debe animarnos a que nosotros podamos buscar nuestras raíces, nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Cuáles fueron los aportes que se dio? ¿Por qué mencionar a esos misioneros que sacrificaron sus vidas? ¿Por qué recordarlos? Porque esa es mi identidad. Saber que no nos convertimos porque por gracia de un pastor o por gracia de una iglesia que existimos, no, sino que hay un trasfondo más importante aún, ¿no? Algo que nos evoca a entender nuestras raíces, por supuesto, nuestra identidad. Y hay que pensar también en que necesitamos, quizás más adelante, tener un busto a Diego Thompson. De alguna manera, el Señor te usó para la celebración de los 500 años de la Reforma. Y me acuerdo mucho cuando te acompañé a revisar el busto de Martín Lutero en el taller del escultor, que el más contento eras tú, ¿no? Ahí estaba el busto, pero era como tu hijito, como tu criaturita, ¿no? Ese busto está colocado en el Parque de la Exposición y conmemora los 500 años de la Reforma, que además es el Día de las Iglesias Evangélicas en el Perú, ¿no? Y el sueño que yo te escucho ahora es que podamos colocar un segundo busto, que en este caso tendría que ver con nuestra identidad evangélica peruana, ¿no? El busto a Diego Thompson. ¿Dónde te gustaría ponerlo? Al costado de Lutero. Y luego su velita misionera. Bueno, algunos criticaron esto, ¿no? Pero, o sea, siempre hay personas que quieren que no te das imagen, y digo, ese caso salió uno por ahí, ¿no? Y otro decía, ¿pero para qué? Es que son nuestros héroes, ¿no? Eso te da la identidad, te da mística. Nuestro punto de referencia. Sí, ¿no? Y además es decirle, oye, yo estoy acá, ¿no? Porque sabes que nosotros venimos entonces. El busto de Lutero fue algo fantástico, que fue una donación de Samuel Nieva, de la familia, de ellos, allá en Los Ángeles. Nosotros hicimos todos los temas de Lutero, un poco con recursos de amigos, de amistades. Me acuerdo que apoyaron eso, hemos tenido conferencias, había premios de composiciones sobre la Reforma
en los colegios evangélicos, o sea, muchas actividades. Y también nos ayudó el congresista Guía Pianto, ¿no? José Guía Pianto, que el congresista, miembro de la Iglesia Evangélica Peruana en Huancayo, nos ayudó muchísimo siendo congresista. Hay que también darle el honor a él, ¿no? Que él se la jugó y no teníamos mucho apoyo, pero al final el busto fue una ceremonia, porque ese mismo día que se inaugura el busto, sale la ley de las iglesias evangélicas. Lamentablemente que eso se ha quedado ahí, pero siempre se hay que celebrarlo. Ahora, durante 2 años hemos ido siempre, ¿no? A ponerle flores. De hecho, nuestra romería evangélica. Ahora, en ese lugar que fue un sitio muy lindo, el alcalde de Castañeda se dio y también estuvo, ¿no? Estuvo él ahí. Estuviste tú y tuvieron un montón de hermanos, ¿no? La ceremonia. Es un símbolo, pues. Nosotros necesitamos, lo que decía Mancay, necesitamos héroes, necesitamos santos. Santos que evocan testimonio de uno, ¿no? Que te puede dar. Ahora, lo curioso yo recuerdo cuando se colocó el busto a Lutero, el 31 de octubre de 2017, para ser exacto, vino Samuel Nieva, un amigo que es fotógrafo, que fue el que hicimos un calendario de Lutero, un calendario de los años, y fue la fotografía de Samuel Nieva, que extraordinario, es pastor luterano en Los Ángeles, y él vino. Pero él seguía tomando fotos, nos habíamos ido nosotros de la ceremonia porque acabó, pero él se quedó a hacer fotos, viendo el busto, sacándole por aquí y por allá, y de repente mientras sacaba fotos se acercan una persona y le dice, ¿quién es este? Él dice, ¿quién es este? Y Samuel Nieva le dice, bueno, él es Lutero. ¿Y quién es Lutero? Y Samuel me cuenta que fue el momento de predicar. Entonces, ¿y quién es Lutero? No sabe. Entonces él agarró ese momento y comenzó a predicar. O sea que el busto sirve para predicar también, hermano. Todo el mundo va a decir quién es este. Entonces tú agarras y puedes decirle Lutero, que Agustín. Y la celebración de Diego Thompson puede servir como un buen motivo para encontrar la anhelada unidad que tenemos que rescatar y fortalecer, ¿no? Pablo dice en Efesios: un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando miramos atrás, los evangélicos encontramos un origen, un comienzo, ¿no? Que se remite a la figura de Diego Thompson, ¿no? Y de todos los íconos que a lo largo de estos años han expresado el mensaje de nuestra fe y que nos pueden llevar a ese espacio de unidad que honra también a Dios, ¿no? Hay digamos, hay personajes y hay acciones y hay cosas también que puedan ayudarnos a buscar la unidad en esta iglesia tan fragmentada. Entonces, Thompson sería uno. Entonces, el otro es la Sociedad Bíblica. La Reina Valera. La Reina Valera. Yo una vez hablaba con Emilio Castro, un gran líder ecuménico, pastor metodista uruguayo, que ya falleció, pero un tremendo líder. Estuvimos en Chile en un evento del CLAI hace muchos años y hablamos de la unidad de la iglesia. Hablamos de la iglesia porque él pensó mucho en la iglesia. Y yo le dije, mire, el primer vehículo de la unidad de la iglesia evangélica de América Latina es la Biblia de Reina Valera. Entonces me miró todo asombrado. No es cierto, me dice, no es cierto, porque todos la usan. Claro, todos la usan. O sea, tú no puedes usar la Biblia de la Columba, ni puedes usar la de Jerusalén, ¿no? O sea, claro, hoy predicamos de diversas versiones. Volviendo al sermón de Eduardo, estuvo basado en la traducción del lenguaje actual. Muy bonita la versión. Pero de todas maneras, en el fondo de nuestro corazoncito evangélico está la Reina Valera. Sí. Bueno, y es más, mira, entonces es más esto, porque el año 1949 hubo un debate en una conferencia evangélica latinoamericana en Buenos Aires, el año 49, donde la gran pregunta fue, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos los evangélicos? Había representantes de toda América Latina, también había de Perú, y comenzaron a discutir, ¿de dónde venimos? Y es muy interesante que en una de sus conclusiones decían ellos, nosotros venimos de la Reforma Española. Entonces tú te pones a pensar, la Reforma Española, ¿por qué la Reforma vino española acá en América Latina? Acá vinieron los misioneros, los luteranos, los presbiterianos, los rabinitas, los bautistas. ¿A quién se refería? Interesante. Decía. Nosotros venimos y somos herederos de la Reforma Española, porque la Reforma Española nos dejó la Biblia que ha sido de Valera. Entonces, mira, ellos decían, entonces, a partir del año 49, hubo mucho interés de
de los intelectuales evangélicos y de las misiones, traducir los textos de los reformadores españoles. Por eso que en Buenos Aires se va a publicar las introducciones, los prefacios que le llaman, a los Nuevos Testamentos y la Biblia. Por ejemplo, está el prefacio de Francisco de Encinas, que es el primer traductor del Nuevo Testamento al español, Francisco de Encinas en 1543, está el de Pérez Pineda, está el de Casiodoro, el Cipriano. Entonces ellos producían. Porque cuando tú leías la Biblia original que ellos traducían, había un prefacio, ¿no? Entonces ellos decían al pueblo castellano, no al pueblo este. Entonces en ese prefacio está el pensamiento teológico de los reformadores. Obviamente los reformadores tenían una vertiente más reformada, digamos, calvinista, ¿no?, que luterana como tal. Entonces ellos escriben eso. Más conectados con Calvino. Con Calvino, sí, sí. Los españoles. Los más conectados con Calvino, porque también están con Calvino, ¿no? Lo recogen, están con él. Muy poco Lutero más con Calvino, es un acercamiento con Calvino. Pero no solamente producen eso, o sea, están afanosos en poder decirle a los evangélicos latinoamericanos: oye, venimos los españoles, oye, por si acaso, considera. ¿Por qué? Porque en la Biblia de Casiodoro y Reina Valera, están las notas, y eso es parte importante de la iglesia evangélica, que no se da cuenta. La Biblia de Casiodoro, de Reina Valera, tenía notas, ¿no? Notas ahí que decían, de este texto vaya al otro, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces cuando tú lees la original de Casiodoro de Reina, están a los costados algunas explicaciones. Por eso que rechazan la Biblia en el siglo XIX, cuando la Biblia trae, no querían la Reina Valera en América Latina, querían el Padre sí, querían otra, no querían esa, porque tenían notas. Entonces, en las discusiones de la Iglesia Católica con los evangélicos, curas católicos, los sacerdotes, con los pastores evangélicos que se debatían, decían: no, tu Biblia tiene notas, tu Biblia no sirve. Y esas notas, si tú las estudias a fondo, identidad. Claro, tú las estudias a fondo, te da la doctrina. Este pasa para acá, entonces tú dices, la justificación va para acá. Entonces, mira, hace muchos años yo estuve en Basilea, donde se publicó la revista, la Biblia de Casiodoro de Reina. Porque Casiodoro de Reina publica la Biblia del oso, que le llama, en Basilea, ¿no? Y la primera Biblia que se publica, que hizo 500, estaba en toneles, le regala a la ciudad de Basilea, ¿no? Y le regala y les obsequia, y él escribe, ¿no? Cuando tú lees esa Biblia, o sea, la levantas, hay facímiles, gracias a Dios, tú encuentras la gloria de Dios que viene, ¿no? Encuentras imágenes, la gloria de Dios que viene, encuentras las ciudades combatiendo, las ciudades que peleaban, la religión se peleaban por el antiguo catolicismo, y encuentras en la Biblia, en los libros de la Biblia, imágenes, pero no imágenes santos, sino imágenes de vida cotidiana, ¿no? Pablo leyendo, Timoteo leyendo, hablando, conversando, porque en la Biblia, claro, en la Biblia de Casiodoro de Reina, en la original, o sea, en la de 1579, ahí está. Entonces tú ves toda una mentalidad protestante de no santos, sino de una expresión que el cristianismo se vive y se tiene cotidianamente. Entonces eso, yo quise hacer una exposición de las imágenes de Casiodoro de Reina, ¿no? Dentro de la mentalidad católica de mediaciones, la mentalidad protestante quiebra las mediaciones, es de frente, ¿no? Yo llevo a Dios a través de Cristo, no necesito santos, necesito vírgenes, ¿no? O sea, completamente diferente. Entonces, eso que Casiodoro le pide al impresor: oye, quiero esto, ese impresor es protestante, ese impresor es presbiteriano, es calvinista, es calvinista. Entonces, le comienza hay cosas interesantísimas que yo encontré de vida cotidiana, ¿no? Que es el Evangelio se expresa y se vive. No se y que tiene que ver con nuestra forma de entender nuestra relación con Dios. Y también nuestra cultura, porque la cultura evangélica es iconoclasta, pues, o sea, no tenemos imágenes, ¿no? Rompe, somos un pueblo del texto. Perdóname, pero podemos hablar de una cultura evangélica o de culturas evangélicas. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Al principio ha cambiado una cosa. Al principio hablábamos de una cultura evangélica. Es Alberto Rembao, un pensador mexicano,
que escribe un libro que se llama Discurso de la Nación Evangélica. Discurso de Pero la ahí Nación había Evangélica. una idea idealista. Claro, pero era una cultura. Él decía, a ver, ¿qué nos une? Decía él, ¿cuál es la cultura evangélica que hay en América Latina? Decía, es la cultura del texto, también es la cultura del número, también es la cultura del mismo himno, del mismo cántico. Tú cantas firmes adelante desde el río Bravo hasta el río Maule, o sea, todo el mundo canta. El lenguaje cotidiano que tienen los evangélicos, tú nunca te vas a decir, la cristiandad te dice. No, no puedes decirlo, porque es un tema católico. ¿Qué dicen nuestros hermanos cristianos? O sea, todo el lenguaje y las expresiones del lenguaje es parte de nuestra cultura que hay que rescatar y sistematizar. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el Congreso y a veces venían a limpiar el escritorio y todo lo demás. Entonces me pedían, doctor, ¿puede salir? Y salía. Y cuando te digo, muchas gracias, de nada, varón. Cuando me dijo, de nada, varón, entonces, oye, ¿usted es hermana? Sí, sí, usted también, qué gusto. El lenguaje, ¿no? Entonces, los códigos que te dicen, varón, te dicen, bien, varón. Cuando ya dice así, te dicen, este es evangélico, ¿no? O sea, lo sacas al toque. Entonces, ese es el lenguaje que ha habido de hermanos, de relaciones, que fuimos iconoclastas y que hay culturas evangélicas, posiblemente, ha crecido mucho por el tema de la danza, del cántico. O sea, hay lenguaje, cántico, danza, poesía, número, hay letra, hay texto. Todas las iglesias evangélicas, cuando empezaron en América Latina, y en el caso peruano, no hay imágenes en los templos, hay textos bíblicos. Fíjate que yo tenía en el templo un hermoso púlpito de cedro con una cruz tallada. Y bueno, vino la modernidad y hubo que cambiar el púlpito. Y entonces llamo a un grupo de pastores, ¿quién quería el púlpito? Pero un púlpito bellísimo, ¿no? Y uno de ellos me dice, yo lo llevo. Se lo llevó, ¿no? Como al mes lo encuentro. ¿Y mi púlpito cómo está? Lindo, pastor, pero eso sí, tuvimos que quitarle la cruz. Sí, porque no puede haber símbolo. No puede haber. Me enojó porque para mí era una cuestión de arte, ¿no? Sí. Pero hay mucho todavía de esa idea, ¿no? Sí, porque el texto bíblico puede no traer imágenes, pero lo entienden literalmente. Pero claro, lo que pasa es que también hay una especie de las personas que piensan su cultura y también son símbolos, ¿no? Lutero decía que eran símbolos que evocan, ¿no?, lo que ha sucedido o que evocan la historia de la iglesia o que evocan los martirios de algunos. O sea, por eso Lutero no se molesta mucho cuando Graham destruye las imágenes tipo Calvino, ¿no? Entonces, mira, para nosotros lejos, cuando estábamos en el seminario se puso de moda la música folclórica, ¿no? Y estaba de moda y todos queríamos escuchar, y yo recuerdo a los pastores viejos diciendo que no, porque eso les recordaba a su vida mundana, cuando se emborrachaban, ¿no?, y bailaban sus bailitos, ¿no? O sea, no sabemos romper con el pasado en el sentido de redimirlo, sino pensamos de que no, lo que es malo, cuando el poder de la sangre de Cristo lo transforma todo. Bueno, es que el Evangelio no destruye la cultura, yo siempre digo, ¿no? El Evangelio la perfecciona, la hace mucho mejor, más libre, más abierta, de más reconocimiento, ¿no? El Evangelio, cuando entra a las comunidades nativas, a los indígenas, todavía se guardan ciertas expresiones en el cántico, en la unión, en el pensamiento, en las mismas acciones, digamos, las mismas acciones están. Yo creo que esto de ser iconoclastas y de haber vivido así, ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Estamos en otra iglesia y en otra forma de entender la iglesia. Perdóname que te corte, nos queda muy poco tiempo. Yo sé que hay curiosidad en la gente. ¿Cómo termina la presencia de Diego Thompson? Un minuto para que lo vean. No, Diego Thompson, había muchos problemas en el país, no se había consolidado la independencia, todavía aún estaba con mucha fuerza, y él sí se queda, pero sale en el año 24. Sigue su trabajo, se entrevista con Bolívar y él sale rumbo a Guayaquil y luego se va a Santa Fe, Bogotá. Entonces él termina pues dejando el legado para que el padre Francisco Navarrete y Camilo Vergara continúen la obra del sistema de castellano en Perú por unos 30 o 40 años más. Perfecto. Quiero darle las gracias a Tomás por el tiempo que ha pasado con nosotros, a todos ustedes por habernos acompañado aquí en La Biblia Responde, invitarlos a participar a través de sus preguntas y desearles que las bendiciones del Señor estén sobre sus vidas. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.
Buenas tardes.